Muy buenas tardes, nosotros somos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pertenecemos al plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria. Somos del grupo 117, primer semestre, y somos el equipo 4, el cual está conformado por Citlea Mairani, Brenda Itzel, Rocío Berenice, Kate Musiño, Stephanie Guillermo y Enrique Martínez. En este video vamos a darles una breve introducción sobre los tres módulos vistos en la asignatura de aritmética. A continuación, mi compañera Katia. Teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos es una rama de la lógica matemática. Representación de conjuntos. Un conjunto se puede expresar de dos maneras. Por extensión, cuando se nombran todos sus elementos explícitamente. Por ejemplo, como podemos ver en el recuadro rosa, en este tipo se muestran cuáles son los elementos. La segunda manera en cómo se expresa un conjunto es por extensión, cuando se especifica una propiedad o regla que describe perfectamente cómo determinan los elementos del conjunto. Por ejemplo, se puede observar que se pueden definir de forma de enunciado o por regla de correspondencia. La regla de correspondencia utiliza símbolos matemáticos. Diagrama de Venn. Los conjuntos se pueden representar gráficamente con los llamados diagramas de Venn, que son dibujos o diagramas, usualmente círculos, elipses o rectángulos, sumamente útiles para visualizar las declaraciones de los conjuntos. Existen dos tipos de operaciones con conjuntos, que esta es la unión y la intersección. Normalmente siempre se determina la unión como A unión con B, A intersección con B. Se puede observar algunos ejemplos de problemas con conjuntos, con unión y con intersección. Conjuntos numéricos. Existen diferentes tipos de conjuntos numéricos, por ejemplo, números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales y números reales. Los números naturales son aquellos que sirven para contar y ordenar cantidades. Con ellos es posible realizar dos operaciones, por ejemplo, la suma y la multiplicación. Por lo tanto, el conjunto numérico más simple es el conjunto de los numéricos naturales, que se denota por la letra n. Números enteros. Ante la necesidad de realizar operaciones, sustracción, se define el conjunto de numéricos de enteros, denotado por la letra z. Para el conjunto de los números enteros está definida las operaciones de adición, sustracción y multiplicación. Números racionales. Ante la necesidad de realizar operaciones de división, se define el conjunto de numéricos racionales, denotado por la letra Q, que se representa como cociente de dos enteros, que tiene como denominador un número distinto al cero. Los números racionales se caracterizan por tener parte de decimal finita o infinita periódica. Números irracionales. Un número irracional es aquel que puede expresarse como cociente de dos enteros. Su parte decimal es infinita y no periódica. Los números reales. Consta de números naturales, enteros racionales e irracionales. Propiedades de los números naturales. Conmutativa y asociativa de los números enteros, conmutativa asociativa del elemento neutro, distributiva y clausurada. Números racionales, conmutativa, asociativa y distributiva. Números irracionales, suma y la multiplicación. Y números reales, tiene una representación decimal. Módulo 2. Conjuntos numéricos. Son las categorías en las que se clasifican los números. En estas están los conjuntos naturales, conjuntos enteros, conjuntos racionales, conjuntos irracionales, conjuntos reales e imaginarios. Los conjuntos naturales, las operaciones que se pueden realizar son la suma, resta, división y multiplicación y los representa la letra n. Conjuntos enteros, representados por la letra z y se pueden realizar la suma, resta y multiplicación. Conjuntos racionales, representados por la letra q, se puede hacer suma y multiplicación. Conjuntos irracionales,
representados por la letra I mayúscula. Se puede hacer suma, resta, multiplicación y división. Conjuntos reales, representados por la letra R. Las operaciones que se pueden realizar son la suma, resta, multiplicación y división. Conjuntos complejos, representados por la letra C, suma, multiplicación y división. Conjuntos imaginarios. Con ellos se puede hacer suma, multiplicación y división representados por la letra I minúscula. Leyes de los signos. Son el conjunto de reglas básicas para efectuar las operaciones aritméticas. Aquí tenemos la ley de los signos: más por más es igual a más por menos igual a menos por más igual a menos por menos igual a más. Leyes de los exponentes. El exponente de una potencia indica el número de veces que multiplicamos la base por sí misma. Podemos ver aquí ejemplos de este. Por ejemplo, x elevado a la primera potencia nos va a dar como resultado el número que elevamos. Otro ejemplo que tenemos es el siguiente. X elevado a la potencia 0 obtenemos como resultado 1. El máximo común divisor de un conjunto de números es el factor más grande que comparten todos los números, que se utilizan a menudo para encontrar denominadores comunes. El mínimo común múltiplo de dos o más números naturales es el menor múltiplo común de ellos. Las fracciones equivalentes son fracciones que representan una misma cantidad, aunque el numerador y el denominador sean diferentes. Tenemos la jerarquía de operaciones, que es el orden en el que se realizan. En primer lugar, tenemos símbolos de agrupación, que son corchetes, llaves y paréntesis. Después de este tenemos exponentes y raíces. Siguiendo, multiplicaciones y divisiones, y finalmente, sumas y restas. Módulo 3. Este módulo comprende razón, proporción y porcentaje. La razón es un cociente o una fracción, que es la división entre dos números o cantidades comparables entre sí. Aquí podemos observar un ejemplo. Podemos observar 4 esferas azules y 6 rojas. Esto quiere decir de que 4 esferas azules hay 6 rojas, y esto se representa con 4/6. Proporción. La proporción es una igualdad entre razones, y alguno de estos ejemplos es la fracción 1/4 es igual a 2/8. Esto sería un ejemplo de fracciones equivalentes también. Porcentaje. El porcentaje es un símbolo matemático que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. También es conocido como %. Aquí podemos observar algunos ejercicios. El 7% de 800. Para conocer el 7% de 800 debemos dividir 7 entre 100 y multiplicarlo por 800, y esto nos da el resultado de 56. Tenemos otro problema que quiere decir que 80 alumnos equivale al 100%. ¿Cuánto por ciento equivaldrá 12 alumnos? Para conocer esto debemos de multiplicar 12 por 100 y dividirlo entre 80. Y esto nos da como resultado 15%. Entonces podemos decir que 2 alumnos equivale al 15%. Variación directa, inversa y compuesta. Se denomina variaciones cada una de las posibilidades, agrupaciones que se pueden formar con los elementos de un determinado conjunto, por ejemplo, de números u objetos. Hay distintos tipos de variaciones, como por ejemplo la variación directa. Describe una relación simple entre dos variables. Decimos que y varía directamente con x. Esto significa que así como x aumenta, y aumenta, y así como x disminuye, y disminuye. Variación inversa. Mientras que la variación directa describe una relación lineal entre dos variables, la variación inversa describe otro tipo de relación. Decimos que y varía inversamente con x. Esto significa que así como x aumenta, y disminuye, y así como x disminuye, y aumenta. Proporcionalidad compuesta son aquellas situaciones en las que se intervienen más de dos magnitudes ligadas por la relación de proporcionalidad. La proporcionalidad puede ser directa o inversa. La diferencia de la regla de 3 simple con la regla de 3 compuesta
Y es que en la primera se relacionan dos magnitudes y en la segunda se relacionan tres o más magnitudes. Con esto finalizamos la presentación. Por su atención, gracias.